Seguimos en Sin Filtro discutiendo, conversando sobre estas políticas, los cambios que hay luego de que Donald Trump llegara a la Casa Blanca, sobre todo en el tema del plan Alianza para la Prosperidad, este plan que ha sido muy anunciado como una medida que puede ayudar en cierta medida a evitar la migración, a hacer de este país un lugar en donde hayan más oportunidades de empleo, de desarrollo y que también va de la mano con un Estado menos corrupto. Pero también hablamos sobre qué tanto se puede cambiar ese plan para la prosperidad. Ya Daniel lo decía, ya hay una asignación presupuestaria aprobada para ese plan, que no solo es para Guatemala, es para la región, para el Triángulo Norte. Pero qué tanto pudiera cambiar, Estuardo, los enfoques, las intenciones, digamos, ya hay un presupuesto lo que dijo asignado. Tillerson no es que iba a cambiar, lo que dijo Tillerson es que no ha tenido los resultados esperados. Entonces hay que cambiar para que tengan los no de cambio, él dijo solo digamos, que hay una correlación que todavía hay que tratar de entender, que subió el número, que lo que hay que analizar es si estas políticas, por ejemplo, Alianza de la Prosperidad, están teniendo el impacto que tiene, porque sí entiende que la única forma que va a tener que la gente se vaya para Estados Unidos es que quedan oportunidades. Yo asumo que se está refiriendo a que la política general hacia la región no ha tenido los resultados esperados. Correcto. No concretamente Alianza para la Prosperidad. Sí, pero de cambio no habla ahí. Lo único que dice es tenemos que analizar eso. Ya, pero no Alianza para la Prosperidad, porque Alianza para la Prosperidad no puede presentar resultados. Concretamente, este paquete no puedes evaluar resultados sobre algo que no se ha ejecutado. Sí, pero el punto es que el anuncio de la simple idea de no está teniendo, la gente lo ha leído aquí, en el CA3, al sur de la frontera de México, dice, de otra forma. Y de alguna forma lo relaciona con el número de gentes que aumentó en el 2016, o sea, yo puedo firmado por el mismo presidente Obama. Yo puedo entender que diga hay que replantearse ese programa, exacto, dada la experiencia en la región, y es verdad, USAID aquí ha tirado un montón de dinero que muchas veces no ha servido para gran cosa, pero concretamente Alianza para la Prosperidad no puede decir eso, porque Alianza para la Prosperidad no se ha ejecutado y por lo tanto no puede tener los resultados concretos. Si acaso vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con ese dinero y cómo vamos a reorientar los programas en un sentido o en otro, porque eso sí puede cambiar. O sea, ¿cómo interpreto yo lo que me dice el Comité de Apropiaciones y la legislación concreta sobre desarrollo, o sea, focos de desarrollo? Lo puedo plantear de mil maneras distintas. ¿A quién le doy el dinero para que ejecute estos programas? También puede cambiar, y ahí es donde viene lo que decía Estuardo de no darle dinero a ONGs que fomenten el aborto y cosas así. Pero aparte de eso, en gran política, concretamente el apoyo a la CICIG, que es lo que le tortura a nuestro estimado Linares Beltranena, esa es la parte que yo digo que no va a cambiar y que van a seguir apoyando a CICIG y van a seguir apoyando lucha contra la corrupción porque quieren ver cómo acaba esta historia. Porque también la historia de la CICIG, que empieza en 2015, la historia fuerte, la historia que llevamos contando todo este tiempo, está por ver cómo acaba. Llevamos muy poquito tiempo. Igual que si tuviésemos que juzgar un programa de años y años como Alianza para la Prosperidad con muchísimo dinero, tendríamos que ver los efectos 5, 6, 7 años después. No podemos te voy a leer lo que dijo Tillerson, porque yo lo traduje para entenderlo mejor. Yo había hablado con el senador que le hace la pregunta, le dice, hablamos de esto cuando estábamos en tu oficina. Y sí, hay una inversión en el área, pero la aplicación de la ley, mucha gente está motivada a seguir huyendo de esas áreas de alto crimen, narcotráfico, tratando de fortalecer, y nuestro objetivo es tratar de fortalecer instituciones gubernamentales y poner un ambiente más seguro, ¿sí? ¿Verdad? Y entonces, y sé que se ha tomado acciones bien intencionadas en respuesta a este problema, al problema de la migración. ¿Sí? Programas como DACA, al traer estos casos, todo bien intencionado, pero cuando trasladamos estos casos a los países de origen, se malinterpreta y a unos líderes de esos países, y aquí está hablando de Millennial Corporation, ¿verdad? De Millennial Challenge Corporation, pero cuando trasladamos esos casos a los países de origen, se malinterpreta y unos líderes de esos países han hablado en público y han dicho las malas cosas que interpretan de nuestras acciones por compasión e incluso incentiva a algunos a tomar riesgos aún mayores para ellos y sus hijos, haciendo estos viajes a través de México. O sea, se está refiriendo al fenómeno de la migración y sobre todo se está refiriendo a una política, no una política hacia la región,
en sentido estricto de toma dinero y qué vamos a hacer ahí, sino que está refiriendo a una política de aceptar a niños migrantes. Correcto. Y darles protección cuando entran sin para apoyo él, parental. la Eso solución es DACA trabajar es con distinto México. a Alianza para la Prosperidad, ¿eh? Sí. No tiene nada que ver. La corporación, esta corporación del reto del milenio. Pero al final, dice que cuando cruzan las fronteras pasa a ser entonces una situación ya no, por ejemplo, de migración pura de un país, no un tema de relaciones exteriores, sino ya un tema de Homeland Security. De seguridad. Al final esa es la conclusión a la que llega y por eso es que yo digo que mi teoría iría a que Kelly, habiendo estado en el Comando Sur, ha de por lo menos tener mejor información o mejor informado con relación a estos temas. Y por eso es que las nominaciones y todo eso van a ser importantes en cómo vayamos sumando esto. Yo tengo mis dudas de que Kelly tenga buena información, porque hay que decir una cosa que eso no lo saben, digamos, no lo sabemos. No se sabe mucho aquí en Guatemala, pero el general Kelly, algo más general. El Comando Sur llevan años y años hablando de integrarlo al Comando Norte y hacer un Comando de las Américas, como diciendo, el Comando Sur ya no sirve para nada, ya no es Guerra Fría, ya necesitamos un comando independiente y debería ser una división dentro del Comando Norte y generar un gran comando. El tema es que, claro, cuando tú eres el jefe del comando, como era el general Kelly, tú tienes que establecer un discurso para hacerte relevante, para que no te quiten el chance, para que no te absorba una división superior. Y entonces ahí es donde empiezas a decir las cosas completamente absurdas que decía Kelly, del 80% de los homicidios relacionados con el narcotráfico, o por ejemplo, esa idea de que migra la gente por narcotráfico es mentira. O sea, el narcotráfico no es la razón por la que la gente migra, si acaso la violencia, que no sabemos hasta qué punto está. Es diferente a decir que es el narcotráfico. No es por narcotráfico. De hecho, hay muchísimas zonas donde hay narcotráfico, donde en Guatemala no hay tanta violencia. Y donde la gente no se está yendo de esas zonas, hasta se siente más segura a veces. Pues depende. O sea, yo creo que es bastante más importante la renta. La migración es básicamente económica, digámoslo como es. La gente quiere mejores condiciones de vida, de American Dream. Y corre el riesgo. Mucho más que narcotráfico. Y más que el crimen y, por ejemplo, lo que se está proponiendo. Pero eso nosotros desde este lado, la visión de ellos desde ese lado es lo que ellos dicen. Y con esa es la que tú no tienes que jugar. Siendo realista no es tanto, yo no lo voy a convencer al otro de que si el otro tiene en la cabeza de que es el narcotráfico, no se lo voy a quitar. Va a ser bien difícil. No, total. Ahora bien, sus asesores y sus staffers posiblemente se lo puedan quitar. De la quitar. efectividad de sus políticas públicas. Entonces, cuando tienes una sensación que tú te construyes, ¿no? Porque es que ellos se construyen y uno, digamos, que ha podido hablar con ciertas personas relacionadas con seguridad de la administración pública de Estados Unidos, te cuentan unas historias que para no dormir, que son completamente irreales de lo que pasa aquí. Entonces ellos se construyen esta idea de que, bueno, llegas a Guatemala y prácticamente todo el mundo está con una K-47 dándose balazos en medio de la calle. Una guerra tribal, ¿no? Digamos, yo me acuerdo cuando iba a venir al país hace 9 años, mi madre leyó información de la embajada de Estados Unidos y se preocupó muchísimo porque pensó que cuando yo bajase del avión en el aeropuerto la gente iba a estar directamente pegándose tiros en medio de la reforma, ¿no? Y eso, sabemos que somos un país muy violento, pero todos los que estamos aquí sabemos que no es verdad, no es como que haya señores de la guerra en medio de las Américas dando tiros ni nada parecido. Entonces ahí es donde ellos pueden tener esa percepción y tiene razón Estuardo en decir eso. Pero la efectividad de sus políticas públicas, si lo que quieren es ahogar, por ejemplo, a grupos de narcotráfico, a crimen organizado dedicado al narcotráfico, y pensar que eso va a evitar migración, están equivocados. Solo repito, tenemos que terminar rápidamente. Sí. Mi pregunta es, ¿qué está haciendo Relaciones Exteriores? ¿Para qué tenemos embajadores? ¿Para qué tenemos una diplomacia en Guatemala? Deberíamos de ir ya al frente, deberíamos de ver las oportunidades, pero también ir minando un poco esta idea que se tiene. Y que son otras las causas y que pueden ser otras las soluciones y que podemos hacer juntos. Que vayan más allá de la exhortación de ser buenos ¿qué? Porque mientras no tengan una idea alterna, como dijo Conway, ¿verdad? Como dijo la Conway, mientras no tengan un hecho que en disputa que sea un hecho alterno, dijo aquel la verdad alterna, un hecho alterno, entonces solo tienen ese. ¿Qué está haciendo nuestra diplomacia o qué estamos haciendo nosotros para presentar un hecho
competitivo y diferente al que tienen en la mente. Un día vamos a hablar de eso, de la verdad alterna, es muy La verdad interesante. alterna, decía Es lo aquel. que están manejando ahora Kellyanne y todo su equipo. Los hechos alternos, dice en cómo. la Casa Blanca, sí, vamos a tener un SF de hechos alternos. Bueno, muchísimas gracias, Daniel Estuardo, por este análisis. A usted muchísimas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche, no antes los dejo con la recomendación del clima para mañana. Nos vemos. Muchísimas gracias, Benke y Chin, a todos ustedes. Llegamos hacia el final pues, del noticiero Guatevisión y Sin Filtro. Recuerde que mañana martes vamos a continuar con calor, ya pues puede dejar sus abrigos en casa. Estas condiciones podrían generar también bastante bruma en los departamentos situados en toda la costa sur. Vamos a tener en los siguientes 3 días cielos parcialmente nublados, estos en Ciudad de Guatemala, calor de 25 grados centígrados, fresco durante la noche entre los 14 o los 15 grados para el Valle de la Ciudad. Mañana tendremos luz solar desde las 6:32. Hemos llegado hacia el final. Les saludo Marisol Padilla. Que tenga muy buena noche.